Vamos a analizar el gameplay trailer de Poppy Playtime Chapter 4. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, lo primero que encontramos es la masa de Doi the Dogman, las cuales 3 de los 4 colores ya fueron avisados en la cuenta de Mob Entertainment. Todo esto sucede mientras escuchamos de fondo elástico, gomoso, blandito y gracioso, D-O-E-I. Doi, pero esa canción muy alegre se ve interrumpida con los cuerpos de 3 trabajadores del otro lado de la celda. Pasamos a escuchar a Poppy diciendo que abajo no es nada comparado con lo que has visto allá arriba, siendo un verdadero infierno. Una frase medianamente recurrente si lo comparas con lo que dijo en el Chapter 3. Lo que pasa aquí es más grande que nosotros. Hemos llegado a las prisiones, cuyas puertas de color rojo nos recuerdan a este otro teaser donde las puertas en esa ocasión eran de color amarillo, siempre teniendo presente el símbolo cuadrado de los 3 colores. Ahora nos pasamos a un observatorio cuya zona ya había sido compartida por los propios desarrolladores. Luego nos presentan un escenario completamente infectado con el humo rojo. Espero que Player consiga otra máscara de gas, porque si no repetiremos la experiencia traumática del Chapter 3. Para esta otra toma, Harley Sawyer te pregunta qué es eso e inmediatamente eres atacado por alguna trampa que él mismo haya creado. Pasamos a las cuevas donde conectaremos un circuito que termina justo en el enchufe número 2, de las que ya hemos aprendido en reiteradas ocasiones. Este lugar vuelve a mostrar el símbolo de los 3 colores, así como también de contar con una cerca para evitar que escapemos del mapa. Nos encontramos con muchos televisores mientras alguien nos advierte sobre el doctor y que está trabajando con Prototype para cazar a los sobrevivientes y hacerlos pasar hambre. Esto es bastante extraño porque jamás nunca pensé que estos dos trabajasen juntos, al punto de poner en duda lo que está diciendo esta persona llamada Boy según los subtítulos. Luego nos presentan un comedor donde conseguimos la mano roja, pero de momento se desconoce si tiene poderes especiales. Pasamos a otra toma similar a la anterior, pero ahora liberando todo el humo rojo que estaba en las tuberías. Vemos como Yarnaby se va para el otro lado, por lo que quizás la cerca de enfrente nos haya salvado la vida. Tenemos un dibujo donde los brazos de Doi the Dogman parecen abrazar o proteger a los juguetes sobrevivientes en un sitio llamado el Refugio Seguro, ya que podemos ver a personajes como Bobby Bearhawk, Hoppy Hopscotch, Crafticorn y Bunzo. Sin embargo, también podemos notar a una Poppy siendo tallada junto a un mensaje que la acusa de haberlos abandonado. Quizás esta sea la razón por la que Poppy está obsesionada con hacer las cosas bien, con el objetivo de salvar a aquellos que siguen en el refugio seguro, por lo que ella se siente en deuda al haberlos abandonado, no porque ella quisiese, sino porque fue capturada. En esta otra escena vemos a Player columpiarse por las cuevas y cuya zona ya la habíamos visto en un teaser pasado, para pasar a ver a un Yarnaby de casi 4 metros de altura. Esto es bastante extraño si comparas su tamaño con el primer tráiler cinemático, por lo que yo teorizo que Player en ese momento se encontraba agachado y por ello lo vemos tan grande. Aparte de que el Grab Pack se ve muy cerca del piso. Ahora nos encontramos en otra zona que también hemos visto en un teaser pasado. Nos encontramos con Harley Sawyer acompañado de muchos trajes, las cuales quizás les sirva para conectarse a cada uno de ellos sin tener que usar su cuerpo principal. Finalmente, hemos encontrado a Kissy con algunas heridas notables, pero es un verdadero alivio que ella se encuentre con nosotros. Pero lo que más me está preocupando es la horripilante voz que sale diciendo: esto no debes confundirlo con la primera voz que se llamaba Voice. Esta es otra voz diferente y los subtítulos la denominan Unknown. Y viendo lo muy asustada que está Poppy, yo creo que se trata de una de las voces del experimento 1006. Acá podemos ver a Player impulsarse con la mano morada, las cuales ahora brilla cada vez que toca el sensor morado. En esta escena vemos uno de los trajes levantar la mano, posiblemente activando una trampa para que Player se caiga. Tenemos más trajes que revelan una columna vertebral perteneciente a la última imagen secreta del ARG del Chapter 4. Vemos en acción a los Nightmare Critters acompañado de algunos mini Hoggies. No tuve mi mano de fuego, pero la mano bengala lo está haciendo mucho mejor que antes. Podemos ver los cuerpos de muchos trabajadores eliminados y que ya habíamos visto al principio del video. La celda que se está abriendo contiene al monstruo de Yarnaby y que pertenece a este mismo teaser segundos después de haber salido. Nos encontramos con más de estos traviesos que de seguro nos tocarán mucho las narices. Cuidado. Tenía que ser Piki Piggy.
Llegamos a esta zona donde apreciamos a Kissy con algunos vendajes y quemaduras mientras accedemos a un nuevo lugar. Tenemos por unos cuantos instantes al Pianosaurio y que me da la impresión de ser un enemigo. También escuchamos la voz de Oli que nos dice que algo o alguien está allá afuera. Pasamos a una zona que tiene un humo de color celeste. Esto es muy interesante porque podría tratarse del antídoto para contrarrestar los efectos del humo rojo en caso de no contar con una máscara de gas. Esta zona me da un poco de mal rollo al ver esas bolsas con cuerpos contenidos en el techo. Player sigue avanzando, se encuentra con Babashops de las que le brilla la mano morada y se pone a correr en reversa como si su vida no estuviese en peligro. Aparte de que esta misma escena también la hemos visto en un teaser pasado. Mientras todo esto está sucediendo, volvemos a escuchar al personaje Boyce diciendo que ha fracasado o que ha fallado en algo, seguido de escuchar a Poppy quejándose con él de haberle mentido. Por lo que muy posiblemente el personaje que haga referencia a Boyce en los subtítulos sea alguien traicionero del que no debamos confiar, sobre todo cuando había mencionado de que estos dos trabajasen juntos. Pero independientemente de eso, me alegro que a Poppy le hayan dado de su propia medicina, porque te lo tenías bien merecido. Finalmente conocemos a Doida Dogman y que viene siendo filtrado hace casi medio año. Su cuerpo tiene dibujado las manos con los colores rojo, naranja y amarillo, las cuales ya había sido adelantado en un arte oficial usando a 3 critters con los mismos colores. Así como también en el teaser de la revista de Huggy Wuggy estando en la playa. Por otra parte, Doi cuenta con su sombrerito y que también había sido adelantado en reiteradas ocasiones. Doida Dogman nos saluda y nos dice que lo sigamos, por lo que de momento no parece ser un enemigo. Pero también es cierto de que hay mucha desconfianza si tomamos en cuenta de que su imagen ha tomado protagonismo en la foto de portada como si se tratase del villano principal. Aparte de que se ha hecho costumbre de que los villanos principales aparezcan al final de los trailers. Algunos están teorizando de que el personaje Boyce le pertenezca a la voz de Doida Dogman, pero no estoy del todo seguro porque me suenan un poquito diferente. Por otra parte, tampoco podemos descartar su inocencia al ver esos dibujos donde sale protegiendo a los sobrevivientes del humo rojo. Pero todas esas interrogantes serán respondidas una vez de que el juego sea lanzado. Mientras editaba este video, había salido este comercial que muestra un fragmento de los VHS que estaremos viendo dentro del juego. Y ese sería el video, analizando el gameplay trailer de Poppy Playtime Chapter 4. Muchísimas gracias, Mateo Salas, por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. En el refugio encontraremos a Mommy y a Miss Delight. Valió la pena el esfuerzo.